Buenas noches. Quiero compartir con ustedes la tarea asignada acerca de la historia de la evolución del derecho laboral en El Salvador y a nivel mundial. En El Salvador, el derecho laboral surge como su primera etapa en la evolución de la legislación laboral en El Salvador, a partir de la primera ley en nuestro país, que fue la ley sobre el accidente de trabajo decretada el 11 de mayo de 1911. Luego, la ley de protección a los empleados de comercio en 1927, donde se dio la ley de protección a los empleados de comercio, que formalmente fue derogada al dictarse el Código de Trabajo. ¿Qué regulaba esta ley? La jornada laboral de 8 horas, que era solo para empleados de comercio, el descanso semanal, días de asueto, derecho a los 15 días de vacaciones anuales. También, entre la evolución del derecho laboral acá, estaba la ley reglamentaria de las horas de trabajo. Y en el tiempo del doctor Pío Romero Bosque, en 1928, se estableció que la jornada de trabajo de 8 horas era de 8 horas y multas para los infractores. Esta ley establecía que las partes de mutuo acuerdo podían seguir trabajando por un salario convencional. Y esta ley estuvo vigente hasta que se dio la ley de la jornada de trabajo en 1951. También la nueva constitución, donde se establece el derecho a la seguridad laboral. En los tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez, en el año de 1939, se dio una nueva constitución y ahí por primera vez se reguló el nivel de la ley primaria, lo relativo al trabajo. En este sentido, en el artículo 62 prescribía que el trabajo gozara de la protección del Estado por medio de leyes que se garanticen la equidad y la justicia en las relaciones entre patronos, empleados y obreros. Luego viene la creación de instituciones de trabajo, que en 1945 se dio una nueva constitución y que en realidad era la constitución de 1980. A partir de esa constitución, en enero del siguiente año, se crea el Departamento Nacional de Trabajo. El mismo mes se dio la ley de conflictos colectivos de trabajo y en octubre de ese mismo año se creó el Ministerio de Trabajo. Luego, la segunda etapa de esta evolución de la legislación laboral salvadoreña fue en junio de 1949, cuando se dio la ley de contratación individual de trabajo en empresas y establecimiento de trabajos. Reconocimiento también al derecho al sindicato en agosto de 1950, donde se dio la primera ley de sindicatos, que ya estaba por emitirse, la Constitución del 14 de septiembre de 1950. Luego viene la etapa del salario mínimo para los trabajadores del campo y el primer Código de Trabajo. En 1960 se hizo un proyecto llamado Proyecto de Ley de Salario Mínimo para los Trabajadores del Campo. Desde fines de 1959 se notó un gran descontento entre los círculos rurales y por medio de esa ley se pretendía empezar a proteger a los campesinos y a toda la gente y todas las leyes anteriores, porque todas las leyes anteriores los excluían. Luego viene la última etapa del derecho laboral en El Salvador y es la etapa de la Constitución en 1983, donde la Constitución de la República, vigente hasta la actualidad, incorporó estos aspectos favorecedores para los trabajadores, que son participación de los trabajadores en el reparto de las utilidades de las empresas, son el pago de una prima por antigüedad, el principio de indemnización universal y la creación de un banco para los trabajadores. Esto es en relación al derecho a la evolución del derecho laboral salvadoreño. En relación al derecho laboral en el mundo, el derecho laboral ha evolucionado a lo largo de la historia y como una reacción a la injusticia social y para proteger a los trabajadores. Su evolución ha sido que en la época de los romanos la esclavitud era aceptada y la mano de obra de los esclavos era la principal fuerza de trabajo. Luego, en el año de 1973 al 75, se modificaron las condiciones de trabajo en el mundo, lo que dio lugar a la flexibilidad laboral. Así también en el último cuarto del siglo XX se incrementó la pobreza, el desempleo, la exclusión y la seguridad social. Luego, en el derecho laboral debe reinventarse para proteger a los trabajadores sin convertir el trabajo en una mercancía. Y también el derecho laboral como reacción a la injusticia surgió como una reacción contra la justicia social. Su función es proteger a los trabajadores más vulnerables y debe procurar que el trabajo humano no se convierta en una mercancía. El futuro del derecho laboral debe reinventarse sin perder su función de protección de los trabajadores más vulnerables y también debe de procurar que el trabajo humano no se convierta en una mercancía. Todo esto con el fin de poder ir evolucionando siempre y cuando sea para una mejora de los empleados, de los trabajadores en cada área del país y del mundo. Este es mi aporte. Bendiciones.